La maldición de la casa del bosque. Había un bosque que los habitantes del pequeño pueblo vecino preferían no mencionar. El bosque de las sombras, lo llamaban, un lugar del que se contaban más susurros que historias concretas, como si las mismas palabras fueran suficientes para atraer algo que no debía ser molestado. En ese bosque, una vieja mansión se erguía abandonada desde hacía más de un siglo. Nadie del pueblo recordaba cuándo fue la última vez que alguien vivió en esa casa. Pero todos conocían las leyendas, desapariciones, locura y una oscura maldición que, según decían, aún rondaba la propiedad. Aquel año, una familia de la ciudad decidió mudarse al pueblo. Eran los Fitzgerald. Richard, su esposa Elena y sus 3 hijos, Thomas, el mayor, y las gemelas Elizabeth y Emily, de apenas 9 años. Richard era un hombre de ciencia y no prestaba atención a las historias de los aldeanos. Necesitaban un lugar aislado donde la familia pudiera estar a salvo de la plaga que asolaba las ciudades cercanas. Elena, una mujer refinada y amable, compartía la convicción de su esposo de que el aislamiento les salvaría la vida. Fue así como compraron la mansión del bosque, una casa que había estado vacía durante décadas. Pocos en el pueblo sabían que aún existía alguien dispuesto a venderla, y muchos más se sorprendieron de que una familia tan adinerada quisiera vivir en aquel lugar. Algunos intentaron advertirles, pero Richard no estaba interesado en los rumores locales. No creemos en fantasmas, decía, y mucho menos en maldiciones. La familia se instaló sin problemas. Durante los primeros días, todo fue tranquilidad. El bosque, con sus árboles altos y retorcidos y su aire húmedo, les proporcionaba el refugio que tanto deseaban. El frío invernal comenzaba a sentirse, pero la casa tenía enormes chimeneas que mantenían a la familia cálida y cómoda. Sin embargo, apenas se asentaron, pequeñas cosas comenzaron a suceder. El primero en notar algo extraño fue Thomas. Una noche, mientras buscaba un libro en la biblioteca de la casa, escuchó un ruido suave, como el crujir de una puerta. Al principio lo ignoró, pero luego lo escuchó de nuevo, esta vez más cerca. El joven se levantó y caminó hacia el pasillo, pensando que tal vez alguna de sus hermanas estaba levantada. Al llegar al final del corredor, vio una sombra moverse rápidamente. Se detuvo, perplejo, esperando escuchar pasos. Pero no había nadie. Al volver a la biblioteca, el susurro regresó, suave, casi como una brisa. Pero la noche estaba en calma. Thomas decidió no mencionarlo. Pensó que tal vez había sido su imaginación. Al día siguiente, Elizabeth fue la siguiente en notar algo. Era una niña observadora, con una sensibilidad peculiar para lo extraño, algo que su madre había notado desde pequeña. Estaba jugando en el jardín, explorando entre los árboles mientras su hermana Emily jugaba cerca de la casa. De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Elizabeth sintió una presencia, algo que la observaba. Giró lentamente y, en el borde del bosque, entre las sombras de los árboles, vio una figura. Era alta, oscura, y aunque no podía ver un rostro, sabía que estaba mirándola. El miedo la paralizó por un momento, pero pronto corrió hacia la casa, llamando a su madre. Elena, preocupada por el miedo de su hija, salió al jardín, pero no vio nada. «No hay nada, cariño», le dijo con voz calmada, abrazándola. Elizabeth insistió en que había visto algo, pero su madre lo atribuyó a la imaginación infantil. «Es el primer invierno en esta casa, es normal que te sientas rara», le aseguró. Pero Elizabeth no estaba convencida. Había visto algo. Durante los días siguientes, la tensión en la casa creció. Thomas comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la casa y sus sombras. En sus sueños, caminaba por los pasillos oscuros y sentía que algo lo seguía. Cada vez que se giraba para ver qué era, despertaba empapado en sudor.
Elena también empezó a notar cosas extrañas. Las ventanas, que ella misma cerraba cada noche, aparecían abiertas por la mañana, dejando entrar el frío helado del bosque. Los relojes de la casa se detenían a la medianoche, sin explicación alguna. Los ruidos en los pasillos eran cada vez más frecuentes, y aunque Richard intentaba restarle importancia, no podía evitar sentirse inquieto. Una noche en particular, mientras todos dormían, Elizabeth se despertó abruptamente. Sentía el mismo escalofrío que había sentido en el jardín. Algo no estaba bien. Se levantó de la cama y caminó descalza hacia la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el bosque, pero allí, entre los árboles, la figura oscura volvía a estar presente. Esta vez, más cerca que antes, era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Elizabeth no podía apartar la mirada, su corazón latía con fuerza en el pecho. Despertó a su hermana, Emily, susurrándole que mirara, pero cuando ambas volvieron a ver, la figura había desaparecido. Emily, somnolienta y desconcertada, le pidió que volviera a dormir. Pero Elizabeth no podía descansar. Esa noche permaneció despierta, sintiendo la presencia en la casa, como si estuviera más cerca de lo que cualquiera podía imaginar. Al día siguiente, Richard enfermó repentinamente. Su piel estaba pálida, sudaba intensamente y apenas podía hablar. Elena, desesperada, trató de cuidarlo, pero su salud empeoraba con rapidez. Llamaron a los médicos del pueblo, pero la tormenta de nieve había bloqueado los caminos y nadie podía llegar a la casa. Las gemelas, aterradas, observaban cómo su padre murmuraba en su delirio, hablando de sombras que se movían por la casa. «Están aquí, están dentro», repetía entre susurros, mientras Elena intentaba calmarlo. La casa parecía absorber la energía de sus habitantes. Las paredes crujían constantemente, como si algo o alguien caminara dentro de ellas. El aire era frío, incluso cuando el fuego de la chimenea ardía sin descanso. Thomas, quien había intentado mantenerse firme ante los extraños sucesos, comenzó a escuchar voces cuando estaba solo. Era un susurro constante, como si alguien le hablara desde las sombras, pero no podía entender las palabras. Era como si el viento llevara consigo mensajes oscuros, ininteligibles. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera, Elizabeth decidió que debía hacer algo. Se sentía impotente, observando cómo la casa y el bosque los rodeaban con su oscuridad. Esa misma noche, fue nuevamente despertada por un frío inusual. Algo la obligaba a levantarse. Caminó por los pasillos oscuros de la casa, guiada por los susurros que se habían vuelto más fuertes. Llegó a la habitación de sus padres y cuando abrió la puerta, se encontró con una escena aterradora. Richard yacía inmóvil en la cama, su piel más pálida que nunca, mientras Elena, sentada al borde de la cama, parecía en trance. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, estaban vacíos, como si ya no quedara nada de ella dentro. Elizabeth intentó hablarle, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando vio algo en la esquina de la habitación. La figura oscura que había estado observándola desde el bosque ahora estaba allí, dentro de la casa. Era más alta de lo que recordaba, y su presencia llenaba la habitación con un frío que calaba los huesos. La figura se movió lentamente hacia ella, extendiendo una mano. Elizabeth retrocedió, pero el miedo la paralizó. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La figura oscura se acercaba más y más, hasta que la niña sintió que algo invisible la agarraba, como si la misma sombra estuviera succionando su energía, consumiéndola lentamente. Desesperada, salió corriendo de la habitación, arrastrando a Emily con ella. Las dos niñas corrieron hacia el sótano, donde pensaban que estarían a salvo, pero los susurros no las dejaron en paz. Los ecos de aquellas voces desconocidas resonaban en su mente
llenándolas de un terror indescriptible. «No podemos quedarnos aquí», murmuró Emily, con lágrimas en los ojos, pero no había dónde huir. El bosque, la casa, todo parecía estar atrapándolas. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos lograron llegar a la mansión después de que la tormenta cesó, encontraron una escena de pesadilla. Richard estaba muerto en su cama, Elena no se movía y las gemelas no estaban por ningún lado. Nadie supo qué había pasado con ellas, pero algunos decían que sus espíritus habían sido atrapados por la oscuridad de la casa, que la maldición del bosque de las sombras las había reclamado para siempre. El pueblo selló la mansión, jurando que nunca más permitirían que alguien cruzara sus puertas. Las leyendas crecieron y con ellas el miedo al bosque de las sombras. Pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con furia, aún se puede escuchar el eco de los susurros que invadieron aquella casa. Y si escuchas con atención, tal vez puedas oír las voces de las gemelas, atrapadas para siempre en el corazón de la oscuridad.